La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias a Proverbios 23, versículo 24 y Proverbios 17, 6. Proverbios 23, 24 y Proverbios 17, 6. Dice la palabra del Señor en Proverbios 23, 24: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Proverbios 17, 6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por ese hermoso privilegio que nos has concedido a los papás de tener estos hijos y algunos de nosotros ya tener nietos. Y qué lindo, Señor, reconocer que la alegría del hogar son los niños, que la corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Bendice en esta noche, Señor, a cada padre, a cada abuelo. Y yo te pido que bendigas a cada hogar, para que cada uno, Señor, de nosotros como padres podamos, a través de nuestro modelo, ser un verdadero ejemplo para llevar a nuestras familias totalmente a tus pies, rendidas a ti permanentemente, ayudar y animar que dependan 100% de ti. Bendigo, Señor, a cada padre. En tu nombre, Señor, he orado. Amén y amén. Ahí hay una imagen que quiero que veamos. Me gustó el contenido de ese texto y dice: el regalo más lindo para todo hombre son los hijos. ¿Cierto? El regalo más lindo para todo hombre son los hijos. Pero vea qué hermoso lo que sigue. Y para los hijos el regalo más lindo es poder contar con un padre que esté siempre para instruirlos a seguir el camino del que es Padre, sobre todo Padre, Dios, de quien procede todo lo que existe. Existe un dicho muy popular que dice: padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero un verdadero padre es aquel que engendra con amor y cría con mucho más amor. Hay una cosa bien interesante, y es que todos conocemos que nosotros no hemos sido, cuando tenemos el primer hijo, tenemos el problema que no hemos sido instruidos para ser padres. Y hay muchas dificultades. Yo recuerdo mi primer hijo, nosotros, el pediatra, con frecuencia se reía de nuestra actitud, de nuestras acciones. Y yo recuerdo que una noche salimos corriendo nosotros y le despertamos al pediatra porque el niño estaba estornudando. Realmente ya cuando uno ya está y conoce más del comportamiento de los niños, realmente se aflige de más. Pero hay muchas cosas que nosotros como padres no conocemos y a través del tiempo las disfrutamos. Tener un hijo es una responsabilidad enorme y lleva implícito gran dosis de sacrificio. Tener un hijo es una responsabilidad enorme y lleva implícito una gran dosis de sacrificio. Por ello, deseo esta noche compartir 3 cosas esenciales que debemos saber sobre un padre. Y les decía, ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera. Primero se tiene el hijo y primero te otorgan el título de padre, y en el camino vas aprendiendo cómo ejercer esa profesión, quizás la más noble, de ser un verdadero padre. Antes de pasar
primer ítem, quiero decirles que quizás una de las cosas más importantes del padre es tener una comunión con Dios y luego tener esa comunión con su familia, tener una comunicación abierta con sus hijos. Uno de los problemas más graves que está viviendo nuestra sociedad, uno de los problemas más graves que está viviendo nuestra ciudad, es ese rompimiento que ha habido entre la comunicación del padre y los hijos. Y yo creo que aún en mi tiempo, que era menos conflictivo, los padres tenían dificultad para comunicar ciertos aspectos que yo creo que ahora a la generación mía tiene una barrera bien tremenda, porque los niños y los jóvenes, la tecnología los ha lanzado a una distancia tremenda donde nosotros no podemos alcanzar. Sin embargo, tenemos la obligación de velar, de cuidar, para que nuestros hijos no vayan a ser atrapados y vayan a ser corrompidos por los medios de comunicación masiva. Yo creo que los papás debemos de esforzarnos por conocer qué es lo que nuestros hijos están viendo en el internet, en la televisión. Y una de las cosas que creo que es recomendable que nuestros hijos, de nuestros adolescentes, no tengan televisor en su cuarto, porque allí perdemos nosotros la supervisión. Y ese es un factor que está afectando tremendamente a nuestra juventud. Con mucha frecuencia nosotros señalamos el caos que vive nuestro país, el caos que vive nuestra ciudad. Acusamos a los jóvenes y realmente ellos son los que provocan la mayor crisis en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero quiero decirles que los causantes de eso, tenemos que ser honestos, somos nosotros los adultos. Los papás no fuimos suficientemente firmes y fuertes para educar a nuestros hijos. Descuidamos nuestra relación con los niños, descuidamos la relación con los adolescentes, dejamos que ellos hicieran lo que quisieran y esto trajo como consecuencia lo que hoy estamos viviendo. Pero no es tarde. Papá, reaccionemos, reflexionemos, asumamos nuestro papel y guiemos y conduzcamos a nuestros hijos a los pies del Señor, que es el único que va a restaurar, a rescatar y a cambiar las condiciones de la familia y de la ciudad. Los padres no somos perfectos. Los padres no somos perfectos. Y yo creo que en ese afán de ayudar a nuestros hijos hemos cometido algunas veces errores muy fuertes, algunos de ellos irreversibles. Me da culpa. Con mi hijo primero yo quise que él fuera perfecto y de un padre imperfecto. Sin embargo, nosotros queremos que nuestros hijos no se equivoquen en absoluto y queremos lo mejor en ellos. Pero yo creo que algunas veces se nos va la mano y hay veces acosamos a nuestros hijos y eso no es justo. Yo creo que una de las cosas que nosotros como padres tenemos que hacer es buscar abrir esa comunicación, aunque nos cueste, buscar los temas adecuados y especialmente aquellos temas críticos que nuestros hijos, si nosotros no los guiamos, si nosotros no les enseñamos, van a aprenderlos en otro lado. Uno de los temas difíciles que nuestros hijos tienen y que nosotros padres, yo creo que tal vez el porcentaje ojalá no sea muy alto, es la parte sexual de nuestros hijos. No sé cuántos de nosotros nos hemos sentado a hablar franca y abiertamente sobre el sexo con nuestros hijos. Si no lo hemos hecho, yo les aseguro que ya alguien le abrió los oídos. En mi tiempo esto era un tabú en la familia. ¿Y saben quién me habló de sexo? El más pícaro del grado. Sí. ¿Por qué razón? ¿Y por qué yo acepté y por qué creí todas las picardías que los mayores nos decían? Porque no fuimos correctamente instruidos. Yo creo que como papás, debemos asumir responsablemente la dirección y la guianza de nuestros hijos. Si queremos cambiar las condiciones de esta sociedad, definitivamente nosotros tenemos que franquearnos
y orientar correcta y adecuadamente a nuestros hijos. Les decía que los padres no somos perfectos. Ningún padre es perfecto, solo nuestro Padre Celestial. Y es al que nosotros tenemos como modelo. Y es al que vamos a buscar permanentemente alcanzarlo. Dice, buscando la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser el esfuerzo de cada uno de nosotros. Los papás tenemos que esforzarnos por tener la mente de Cristo. Luchando. ¿Y cómo lo vamos a tener? Luchando a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Oían la alabanza que cantaban en el video que pasaron, dice, yo quiero ser como tú, le dice el salmista al Señor, porque mi hijo quiere ser como yo. Pregunto, y yo me he hecho esa pregunta, ¿estoy satisfecho yo con lo que hago? ¿Con lo que hablo? ¿Con lo que represento en mi hogar? ¿Me gustaría que mi hijo fuera idéntico a mí? Y yo creo que este tiene que ser un esfuerzo de cada uno de los papás. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tenemos nosotros los papás que esforzarnos, ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Ellos van siguiendo nuestra huella y olvídense, los niños de 1 a 7, 8 años, su héroe es su papá y quiere ser idéntico a su papá. Pero sigue después, y ya adultos, los hijos siguen siendo un referente de su papá. Ellos quieren ser como su papá. Y este es un reto, y este es un compromiso, y es una lucha que tenemos que tener de ser iguales al Señor para que nuestros hijos sean buenos ejemplos. A veces los padres cometemos serios errores al no estorbar a nuestros hijos. Veamos en 1 Samuel 3:13. 1 Samuel 3:13. Ya ustedes conocen esta historia de 1 Samuel 3:13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Aquí estamos hablando de Elí, y Elí no había estorbado a sus hijos, y sus hijos habían blasfemado, habían allanado, habían tenido sexo con mujeres dentro del templo, y Dios los desechó por esa actitud, pero la acusación cayó sobre el papá y le dice, no los has estorbado. Yo oía hace algún tiempo aquí en la iglesia, vino mi hijo y dio su testimonio, y él narró parte de su testimonio, y entre las cosas que sí me agradó es que dice, mi papá me estorbó en todo momento para que yo no siguiera en la vida desordenada que tenía. A grado tal, dice él, que mi papá me estorbó primero me quitó las llaves de los carros, después me puso razor en el muro. Sin embargo, él seguía con su vida desordenada, pero mi obligación era aconsejarlo. Mi obligación era estorbarlo. Mi obligación era que él volviera a los pies de Cristo. Ahora, muchas veces uno, en estas condiciones de crisis que se tiene en relación con los hijos, cuando el hijo quiere hacer lo que él quiere, no es fácil. Y yo comencé también a actuar en mi carne, en mi conocimiento, y esto dio problemas con mi hijo, porque cuando yo comencé a maltratarlo, tratando de que él cambiara, lo que hizo fue distanciarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Un día el Señor venía yo a predicar el día viernes, y mi hijo había chocado un carro nuevo, una Toyota, un carro Toyota, una RAV4. Y yo venía sumamente molesto, y creo que en la bajada yo venía llorando. Y me dijo el Señor, porque no quería perdonar, y dijo, tenés que perdonarlo. ¿Cuánto te he perdonado yo?
aún mucho más de lo que hoy está resintiendo. Y te voy a decir una cosa, la causa de su actitud la has provocado tú, porque querés que él cambie con tu conocimiento, con tu fuerza, y no es así. Si querés que cambie y querés correr para que cambie, corre de rodillas. Corre de rodillas y él va a cambiar. Y definitivamente a partir de ese día yo cerré mi boca, aunque siguió haciendo toreras. Sin embargo, yo lo que hice es cerrar mi boca y comenzar a orar fuertemente. No pasó ni 2 meses cuando él había comenzado a dar un giro significativo. Lo lindo es que uno les estorba, pero también tiene que buscar la sabiduría y la fortaleza de Dios para poder guiar correcta y adecuadamente a nuestros hijos. Lo que vemos en el caso de Elí, eso es un ejemplo que nosotros debemos de evitar. Elí cayó en un estado de crisis y es más, sus hijos, de acuerdo a la sentencia, sus hijos murieron en la guerra, y cuando le trajeron la noticia a Elí, de la noticia le impactó, y como él era gordo, se dio vuelta en la silla y se desnucó. Ahí acabó la familia de Elí. Cuidemos nuestra relación y nuestro testimonio como familia. Tenemos también el caso de David. Veamos ahí David, 1 Reyes 1:6. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí se está refiriendo al momento en que el hijo de Salomón usurpó el trono a su hermano. En el hecho de muerte de David, su hermano usurpó el trono, y la situación de no haberle estorbado a sus hijos trajo consecuencias graves para la familia de David. Vemos ahí que como él tampoco estorbó a Absalón, Absalón murió en una rebelión por querer usurpar el reino, y en una de esas emboscadas que le hizo el general del rey David, ahí pereció el hijo de David. También vemos nosotros en Lucas 15, 12, 13. Ahí hay una historia que todos nosotros la conocemos, que es la del hijo pródigo. Y dice, el menor de ellos, en Lucas 15, 12 y 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros leemos todo el texto, vemos que el hijo abiertamente llegó y le pidió a su papá su herencia. Y yo creo que el papá conocía la situación de su hijo, que no iba a ser capaz de darle una administración adecuada a esa herencia. Sin embargo, él no le estorbó y él le dio su herencia. ¿Y qué ocurre con el hijo menor de este hombre? Vuelve después como un hijo pródigo. Acabó con toda la herencia. Entonces, amados hermanos, nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad con relación a la conducta, con relación al presente y futuro, porque nosotros estamos garantizando no solo el presente, sino que al estorbar estamos garantizando el futuro de nuestros hijos. Y aquí también la mamá tiene que ayudar al papá, porque algunas veces el papá estorba, pero la mamá no permite que su chico, que su chica sea amonestada. Y yo creo que aquí la comunicación entre los padres tiene que ser la más adecuada por el bien de los hijos. El amor de un padre hacia su hijo muchas veces le permite ser demasiado permisivo, y esto lo lleva a cometer errores que a la postre influyen negativamente en su hijo y en su familia. Por esa razón también debemos reconocer algo que les mostraré en la siguiente parte.
tenemos deberes y responsabilidades. Papás, tenemos deberes y responsabilidades. La responsabilidad básica de un padre sobre los hijos son, primero, enseñar. Vayamos a Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7. Dice la palabra del Señor: y le repartirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Repito, papá, por favor, escuche muy bien lo que dice Deuteronomio 6:7. Y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amado Padre, ¿estamos compartiendo nosotros la palabra de Dios con nuestros hijos? Cuando nos acostamos, reunimos nuestra familia y le compartimos la palabra. Hacemos nuestro devocional diario. Al levantarnos, damos gracias a Dios. Recorremos los cuartos de nuestros hijos, agradecemos y los cubrimos con oración para que sean protegidos. En el transcurso del día, nosotros, cuando regresan los chicos del colegio, de la universidad o de su trabajo, compartimos de qué experiencias tuvieron y les aconsejamos apoyándonos en la palabra. Eso es bien importante. Yo los invito, si nosotros queremos tener una ciudad diferente, queremos tener una familia sólida, queremos tener una iglesia que impacte esta ciudad, definitivamente como padres tenemos que dar el paso. Muchas veces nosotros señalamos las condiciones del país. Y yo creo que cuando nosotros nos atrevemos a señalar las condiciones del país, haga un alto y primero revísese. Vea si tiene la solvencia como para poder señalar a las personas que gobiernan esta nación. O nosotros somos parte de este desorden. Podemos ser parte si nosotros no estamos administrando correctamente nuestra familia, si nosotros no estamos orando permanentemente por esta nación, no estamos orando por la iglesia. Somos nosotros parte de este desorden, porque nosotros somos responsables como iglesia de que esto cambie, pero esto va a cambiar únicamente cuando haya una pasión de nosotros por interceder por este país, por interceder por esta ciudad. ¿O usted ya perdió la esperanza de que esto cambie? ¿Ya se postró usted y cree que esta ciudad y este país no puede cambiar? Yo quiero decirle que sí puede cambiar, que hay opción, que hay oportunidad. Y esta es a través del poder de Cristo Jesús, a través de la oración. Yo creo que nosotros, en estas condiciones que está la ciudad, en estas condiciones que está el país, deberíamos de estar desarrollando un programa de ayuno y oración. En esta iglesia nosotros hemos sido educados y hemos sido enseñados de la importancia que tiene la oración. Yo he visto aquí el esfuerzo del pastor de nuestra iglesia programando en enero ayuno y oración. Ahora tenemos una invitación para el mes de julio. Al iniciar julio tenemos una semana de ayuno y oración. Pero esto no es solo para venir a pasar el rato. Esto es para que nosotros busquemos el rostro del Señor y toquemos el corazón de Dios para que haya un cambio profundo y significativo en esta ciudad y en este país. Pero si los cristianos no hacen eso, definitivamente yo creo que el cambio está cuesta arriba. Yo reto a esta iglesia, yo reto a esta ciudad para que entremos en un estado de búsqueda del Señor, que oremos, que nos humillemos, que busquemos el rostro del Señor, para que haya un cambio, para que esta ciudad sane. Si no lo hacemos así, yo creo que el Señor nos lo va a demandar. Tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. Tenemos la obligación como papá de guiar a nuestros hijos. Proverbios 22:6. Y este proverbio lo sabe bien cada uno de ustedes. Lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo todos los días que sea posible. Como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo
no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pregunto, ¿estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos en el hogar? ¿Estamos conscientes de la importancia que tiene de la enseñanza de la palabra del Señor? Porque en lo secular pueden darle y tener el mejor colegio, pero allá también le enseñan, es como aquí. Le enseñan en la iglesia, le enseñan la palabra del Señor, le enseñan en principio, en la escuela también. Pero la educación, ¿dónde la reciben los hijos? La educación la reciben en el hogar. Y somos los papás los responsables de enseñar y de educar para que nuestros hijos sean consistentes en su relación y en su vínculo con el Señor. Tercero, proveer. 2 Corintios 12, 14 dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Repito, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo sé que esta es una actitud que todos los padres tenemos, de buscar dejarles lo mejor a nuestros hijos, de proveerles lo mejor a nuestros hijos dentro de nuestras propias capacidades. Buscamos la mejor enseñanza, el mejor colegio, buscamos la iglesia mejor, más con una doctrina sana, donde puedan atender a nuestros niños. Eso es parte de nuestra responsabilidad como padres. Dice también 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta es una responsabilidad. Cada uno de los papás tiene que estar pendiente de qué es la necesidad de sus hijos. Me gustó una ilustración que estaba haciendo un pastor allá en la central, y dice que los papás algunas veces se enyesan el brazo para no extender y dar más de lo que deberían de dar. Se vuelven codos. Y yo creo, papás, que nosotros somos responsables de dar más de lo necesario. Algunos de nosotros somos capaces que le damos $5 y con eso le pedimos que pague la luz, el teléfono y la comida, y todavía piden vuelta en la tarde. Yo creo que, y hay todavía. Y yo creo que nosotros debemos, como padres, ser responsables y dar y responder a las necesidades de la familia, a las necesidades de los hijos. Algunas veces utilizamos el recurso económico para otras cosas y que tal vez no son prioridades, y descuidamos nuestra familia. Así es que, amado hermano, la responsabilidad de proveer es importante. La crianza, criar a nuestros hijos. Efesios 6:4. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Controlar, 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Debemos controlar a nuestros hijos. Y no es difícil, más ahora con el celular. Los niños, si tienen una buena comunicación, los jóvenes, si tienen una buena comunicación con los padres, van a respetar las instrucciones. Si el padre le dice: hija o hijo, te quiero aquí a las 9 u 8 de la noche. Las 8 de la noche son las 8 de la noche, no son las 9 o las 10. El hijo tiene que aprender a respetar las instrucciones de los padres. Si el hijo quiere ser bendecido, tiene que obedecer las instrucciones que le dé el padre. Muchas veces a los jóvenes les va mal por desobedientes. Necesitamos que haya esa comunicación en doble vía y que haya obediencia de parte de los hijos hacia los padres. No pierda, padre, el control de sus hijos. Hay que saber dónde están nuestros niños, dónde están nuestros jóvenes,
Yo tengo ya los míos, ya son grandes, ya cuasi profesionales. Sin embargo, yo estoy pendiente y no me puedo dormir si ellos no están a la hora que yo les he dicho. Ya uno tiene, ya pasan de 25 años. Sin embargo, uno no deja de ser padre. Y aquellos que tienen hijos pequeños se acordarán de este mensaje, de que los niños, a pesar de, y los jóvenes o adultos, uno sigue amándolos, protegiéndolos y buscando lo mejor para ellos. En estas condiciones de este país uno busca su seguridad. Y luego tenemos aquí amar a nuestros hijos. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Los que son adultos aquí más de alguna vez recuerdan que pensaron que su papá no lo quería o su mamá no lo quería por la forma como lo corregía, porque su papá y su mamá no quería que tuviera aquellos amigos, o porque su papá y su mamá le impedía que fuera a las fiestas con sus compañeros o sus amigos, y decía: mi papá no me quiere. Y eso no es cierto. Lo que buscaba el papá en aquel entonces y en este momento es la seguridad de sus hijos. Ningún padre quiere que a su hijo le vaya mal. Así es que, jóvenes, si están pasando por este estado que su papá no la deja ir a las fiestas, ir a los bailes, ir a excursiones, a actividades donde usted pueda correr riesgo, pero usted no lo mide, pero el padre sí lo mide, porque ya los papás ya corrieron un buen trecho y saben los peligros a que se expone. Entonces sean obedientes para que todo les salga bien. Haremos lo que sea por un hijo. Haremos lo que sea por un hijo. Vamos a tratar de correr. Dice: aun cuando nadie nos entienda, haremos lo que sea por un hijo, aun cuando nadie nos entienda. 2 Samuel 18:33. Dice 2 Samuel 18:33, y esta está relacionada también al rey David, con su triste experiencia de su relación con sus hijos. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y ustedes conocen la historia de Absalón. Muere cuando él se rebela contra el rey David, y en el campo de batalla lo mata el general Joab, aunque el rey ya había dado instrucciones de que no lo tocaran. Sin embargo, aprovechó el general y lo mató en la guerra. Entonces, cuando, a pesar de que Absalón se había rebelado contra el rey, él no quería que su hijo muriera. Y lo vemos aquí al rey David, aun cuando toda la gente de su pueblo y su ejército no lo entendía, él lloraba la muerte de su hijo. Y así nos ocurre a nosotros. Muchas veces la gente no nos entiende como la actitud que tomamos con nuestros hijos. Y nos tenemos que tragar nosotros nuestras propias decisiones por el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Haremos lo que sea por un hijo, aun cuando los demás piensen que no se merece nuestro amor. Lucas 15:23. Vamos a Lucas 15:23. Dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia del hijo pródigo. Y ustedes pueden ver ahí la reacción de su hermano mayor, que le reclamó al papá: ¿cómo es que tú le recibes, que tú le das el mejor vestido, que tú le pones un anillo, que tú le haces fiesta, buscas darle matar los mejores animales para celebrarlo? Y yo creo que también allí el hijo mayor tenía acompañantes que le secundaban esa actitud. Sin embargo, el padre de este joven, que había sido perdido, y al encontrarlo él se regocijó. Posiblemente entre nosotros
haya alguien que haya pasado esta experiencia también. Es bien fácil que nosotros en el camino hayamos desviado nuestra visión y nuestros pasos del Señor, y tuvimos que, como este hijo pródigo, regresar a nuestro hogar, pedir perdón a nuestros padres, y ellos abrieron sus brazos y nos prodigaron el amor y nos siguieron brindando su apoyo. Eso es el Padre. Y Jesús puso el mejor ejemplo, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Amado papá, yo lo felicito por ese amor, por ese esfuerzo, y el hecho de estar usted en esta noche, en este lugar, demuestra que usted es un excelente ejemplo, es un excelente referente para su hijo. Les dejo el consejo: haga la reunión diariamente con su familia, haga su devocional con su familia. Usted es el sacerdote, papá, usted es el guía espiritual. No deje las actividades y sus responsabilidades en manos de su esposa. Ella es su ayuda idónea, ella lo apoya a usted, pero la responsabilidad de guiar a la familia, la seguridad espiritual, la seguridad económica, la seguridad física del hogar es suya. Así es que le dejo ese reto y póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude en el resto de los días que nos vienen. Y aquellos que tienen niños pequeños, esta es una tremenda oportunidad para guiarlos y educarlos correctamente. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.